Gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Francisco Brugnoli. Él es un artista plástico, académico de la Universidad de Chile, director de escuela, vicerrector también, ¿verdad? Fui vicerrector. Vicerrector en su momento. Así que es un hombre que... Sí, director del museo. Que combina esto de lo académico, el ejercicio del arte y ahora director del Museo de Arte Contemporáneo. De Arte Contemporáneo, aquí en pleno centro de la ciudad de Santiago. Decíamos entonces que el hombre se expresa en el arte, expresa su espiritualidad, es un lenguaje superior, es una forma de comunicación, es el hacerse de las cosas, es una expresión del tiempo y del espacio en el que el individuo se desarrolla, y hemos tratado de ir dando algunos ejemplos de lo que resulta más fácil para que nuestras amigas y amigos televidentes identifiquen este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero yo quisiera entrar ahora a la modernidad. También marca un cambio radical en el ser, en la forma de ver la vida, en la forma de entender, en la forma de producir. Ya se anuncia, ¿cierto?, que hay un cambio en la forma de producir cuando se estructura la ciudad, se derrumban los muros de las ciudades amuralladas europeas fundamentalmente, y entonces empieza una forma de producción. Vámonos con la modernidad. ¿Qué podríamos destacar de la modernidad? A ver, yo creo que durante la modernidad tiene su complejidad bastante grande, ¿no? Porque estos elementos críticos que nacieron del Renacimiento que yo mencioné en el siglo XVIII también se arrastraron a través de algunos personajes como Ingres, como Boulez, el arquitecto Boulez, o Piranesi en Italia, en fin, ¿no? O sea, hay un elemento crítico que está subyaciendo a todo este proyecto de construcción de mundo, ¿no? De construcción de mundo por el hombre, ¿no? Y que además anuncia una idea de bienestar, hay una promesa de bienestar, ¿no? Se está construyendo el mundo para que todos los hombres puedan vivir de alguna manera. Esta idea ya está en la famosa... Podríamos decir que, yo desprendo de sus palabras, cambia la forma de producir. Hay muchos proyectos que corren de manera paralela y digamos, contradictoria, ¿no? A veces muy similares, futuristas y, ¿cómo se llama?, y cubistas, tienen muchos lazos en común de pronto, pero los conflictos entre ellos llegan a ser muy violentos, ¿no? La vanguardia rusa no se reconoce en el futurismo italiano, teniendo elementos bastante comunes de pronto, ¿no? O sea, es una escena conflictiva porque hay un afán, digamos, de instalar una especie de gran proyecto único de cada uno de los lugares, ¿no? Y si yo políticamente es eso también, ¿no? Y si yo le preguntara, ¿cuál es el cuadro, la plástica que usted considera más representativa, o dos de las más representativas de la modernidad? ¿Cómo podríamos identificarlo? Veamos, digamos, lo que entendemos por modernidad. Si, por una parte, si uno busca las raíces profundas, debería estar mirando el Renacimiento. Por otra parte, la continuidad del proyecto moderno nace en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, en un momento en que la racionalidad debe regir la política, ¿no? Entonces ahora viene, digamos, un arte, el neoclásico, se inspira en las formas clásicas de la arquitectura romana y griega, ¿no? Un arte que analiza esta racionalidad, se analiza desde un punto de vista racional, como lenguaje, hablábamos de lenguaje, ¿no? Se habla de estructuras parlantes, ¿no? La pintura de David, ¿no?, busca grandes ejemplos en la historia, ¿no?, y establecer el acontecer como un gran ejemplo. Y tiene un correlato en la música, ¿verdad? Pero muy fuerte, y a través digamos, de cosas que son muy reconocibles. Pero David tiene en un mismo discípulo de él un transgresor violentísimo, que es Ingres, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? O sea, siempre hay un lado crítico, ¿no? Bueno, si yo siguiera dando saltos muy fuertes, ¿no? A mí me interesa mucho la pintura de Courbet, ¿no? Courbet defiende la tesis del realismo. En un momento no es aceptado en una gran exposición internacional que se hace en París, y él construye una barraca fuera del recinto de exposiciones, pone un manifiesto sobre el realismo y pone sus cuadros adentro. Esto es muy singular. Pone digamos, su obra fuera de la institucionalidad.
y la defiende, ¿no?, fuera de una institucionalidad, ¿no? Pero lo interesante de la obra del realismo es que trata de preguntarse por la realidad anterior, de una realidad anterior a la ideología que le informa. A mí me dicen que las cosas son así, no, son asá, dice. Y mira al mundo del que él viene, el mundo del campesinado francés, ¿no?, del mediano agricultor. Ahí hay una ruptura muy importante que va a ser recogida por una línea de artistas posteriores. Yo creo que ahí hay una secuencia, ¿no?, de artistas después que hay que mirar, pero creo que el más importante, ¿no?, al final del siglo para mí es Cézanne, ¿no? Cézanne es el primero, y aquí hay otro elemento de sociedad, ¿no?, ciencia, arte, ¿no? Las experiencias de Cézanne tienen que ver con las experiencias que está haciendo Poincaré en Bélgica sobre las matemáticas topológicas, o sea, preguntarnos por una cuarta dimensión. Las distancias, ¿no? Claro. O sea, cuando hoy día hablamos de las posibles multidimensionalidades de las cosas, ¿no? Los multiversos, no los universos. Claro, tenemos que acordarnos un poco de eso, de ese momento, ¿no? Bueno, Cézanne se plantea, digamos, que lo que está ahí puede no estar, o puede no ser como me lo dicen, lo tengo que comprobar. Posmodernidad. Un concepto cuestionado, no aceptado por todos, pero que claramente marca una distinción entre la modernidad y la posmodernidad. El derrumbe de los grandes relatos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, e incluso hoy por hoy desde el punto de vista económico. El concepto de valor está cambiando, el concepto de riqueza está cambiando, el concepto de desarrollo está cambiando. Así que no será muy aceptado, pero claramente hay una distinción entre lo que es modernidad y lo que es posmodernidad. ¿Qué comentario haría usted desde el punto de vista del arte y la sociedad? Bueno, la primera cosa es que las raíces profundas de lo que llamamos posmoderno, como crítica, ¿no?, como una visión crítica o como un desencanto también, ¿no?, al proyecto moderno, vienen justamente también de la época de las vanguardias del inicio del siglo XX, ¿no?, con otro gran artista, que es Marcel Duchamp, con el movimiento Dada, que yo acabo de citar, ¿no?, que ellos proclaman una advertencia, ¿no? El artista no debe de proponer, ¿no? El artista debe de mantener una observación crítica, ¿no? Ahora, el mundo posmoderno tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, digamos, que suceden en el campo económico o científico, predominio de pronto de la tecnología sobre la invención o sobre la ciencia básica, ¿no? El predominio, digamos, del consumo, ¿no? O sea, más que la producción, la circulación, ¿Qué ¿no? expresa un clásico, por ejemplo, como Picasso? A ver. Como nuestro Raúl Matas, que son figuras... Bueno, Picasso es el gran descubridor de Cézanne, entre paréntesis, ¿eh? Nadie hizo una lectura tan acertada hasta el momento que llegó Picasso. Y para él eso fue muy importante, porque él venía estudiando algo. Y venía estudiando algo que son constantes en el arte más allá que momentos, ¿no? Y eso le permitió trabajar con ciertos elementos, digamos, especiales. Es decir, creo que es el tipo más multifacético que ha cruzado. Muestra también esto que se refleja en la sociología, una sociedad del riesgo, una sociedad de la incertidumbre, una sociedad compleja. Muestra también ese enfoque. Yo creo que la sociedad del riesgo, la idea del riesgo, ¿no?, es un poco romántica, digamos, y está más vinculada todavía a ciertos rasgos modernos, ¿no? Sin embargo, la verdad es que no hay cómo pensar la creación artística, lo que se llama creación o reformulación de arte, si es que el artista, el autor, no imagina, ¿no?, que puede dar un paso sobre algo que no tiene apoyo, ¿no? Eso es, ¿no? Ahora, Picasso indudablemente que está dando esos pasos en sus reformulaciones, ¿no? Bueno, hay un teórico que se llama Hal Foster, norteamericano, habló, digamos, de dos opciones, ¿no? Una opción para él sería la neoconservadora, que en arte se reflejaría por cierto afán de mirar la historia del arte como una especie de supermercado donde yo saco piezas desordenadamente o de acuerdo a mi placer y mi gusto y las ordeno.
estaría marcada por el placer directo del artista, ¿no? Un afán hedonístico fundamental. Y una segunda opción que él señala que es la de la crítica, ¿no? La opción crítica, y que sería una herencia de las vanguardias, ¿no? Esta mirada crítica sobre el mundo. Y él sitúa ahí algunos arquitectos y algunas artistas, a un artista que es muy interesante que estuvo en Chile, que lo tuvimos en el museo, que es Laurie Anderson, ¿no? Que es cantante, performista, ¿no? O sea, que trabaja, digamos, justamente ese juego, digamos, de quiebres, ¿no? De sistemas, trabaja mucho con elementos de la comunicación, entre paréntesis, ¿no? Respecto a esta otra aventura del placer, ¿no? Ese desorden, ¿no? Esa como pérdida de sentido, vivir esa pérdida de sentido como una especie de placer, parece que tiene que ver con esto, ¿no? Oiga, pero esos pensadores dicen algunas cosas, pero Francisco Bruñoli también dice algunas cosas. Yo quiero preguntarle en un pimponeo rápido en los últimos 5 minutos que nos quedan. Por ejemplo, le interesa cuestionar a través del collage. Después dice, en Chile no son solo los terremotos los que botan todo. No, hay otros actores que parecen ser peores que los terremotos. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, es decir, creo que tuvimos un ejemplo de eso, ¿no? Creo que estamos viviendo ese terremoto, ¿no? Los cambios culturales, ¿no?, que hubo durante la dictadura en Chile fueron tan profundos, ¿no?, tan profundos que los estamos habitando. Nosotros somos otros personajes, como yo soy viejo me acuerdo algo de cómo éramos antes, ¿no? Pero somos otros hoy día, somos muy distintos, ¿no? Es decir, se cambió la educación radicalmente, ahora estamos tratando de repensarla, me alegro muchísimo, ¿no? Es decir, se alteró la vida de los chilenos, completamente se alteraron los valores, ¿no? Es decir, una de las cosas que más me llamó la atención era la sobriedad que teníamos antes, ¿no? Es decir, la camisa blanca, etcétera, etcétera, el mundo de los colores. O sea, hay una especie de mundo de nuevo rico de pronto que nos asola. Y esto del terremoto destructor también tiene que ver con el valor arquitectónico. Usted hace referencia a cómo monumentos históricos son derrumbados con verdaderas joyas por... pero lo estamos viendo a cada rato, ¿no? Y sí, con eso, pero es que eso también tiene un lineamiento político, eso no es tan inocente. Borrar la memoria. Si yo no tengo memoria, no tengo con qué confrontar lo que yo estoy proyectando al futuro. La memoria es siempre un desafío, ¿no? No es una obligación, es un desafío. ¿Me entiendes? No es una obligación en cuanto tengo que ser igual, ¿no? Pero dicen, mira, esto hicieron los viejos, ¿no? ¿De qué soy capaz yo ahora, ¿no? ¿En qué estoy pensando yo ahora? ¿Y qué dice Francisco cuando está mencionando, somos un país especialmente habilitado para el consumo, donde todo tiene que ser nuevo? Exactamente. ¿Qué es lo que es eso? Así es, así o no. Pero no solamente lo nuevo, aquí hay una cosa mucho más grave. Compramos para votar, todo tiene que ser desechable, ¿no? Es decir, la cantidad de cosas que hoy día integran la basura chilena es impresionante, ¿no? La historia compartida, nos guste o no, y el imaginario colectivo que se genera principalmente por la ciudad, la arquitectura y las obras en los trabajos de arte. ¿Qué relación hay entre el consumismo y esta idea? Bueno, no quiero dar ejemplos, pero hemos hablado algo de ese arte, digamos, que quiere ser inocente, que quiere ser puro placer, que quiere verse bien en una casa de muros blancos, sobre un sofá de tal color y de juego con tal alfombra. Ese arte que se va a comprar con la revista ED en la mano, ¿no? A las galerías, si yo quiero algo igual a esto, o mira, ¿qué me recomiendas tú para los muebles que yo tengo, ¿no? Bueno, a eso me refiero, ¿no? O ciertas arquitecturas bueno, por Dios, se está hablando del molde de Castro en este momento, ¿no? Que son tan indiferentes al mundo en donde se instalan, ¿no? Un poroto en paila marina. Un poroto en paila marina, ¿no? Es decir, el trabajo de arte, en su hacerse y en la percepción de su resultado, es siempre una apertura de mundo a otras posibilidades. Del ser, exactamente. Es lo que señalaba yo, que las cosas no pueden estar condenadas siempre a lo mismo. Eso es la muerte, ¿no? Eso es la muerte. Desgraciadamente nosotros tenemos esa doble obsesión, ¿no? De pronto es decir, desear algo distinto, ¿no? Y por otra parte que nos dejen tranquilos, ¿no? Dejar el único ser que nosotros dejamos tranquilo es un muerto, ¿no? Me cuesta decirlo de otras palabras, pero eso es, ¿no?
pero eso es, o sea, de una nación, digamos, que quiere ser nación requiere de dos cosas, ¿no? Primero, digamos, tener elementos constitutivos de ella que de alguna manera la identifiquen, ¿no? Pongamos el Merquén, por ejemplo, ¿no? Ciertas cosas de lenguajes comunes, ¿no? Que sean propios nuestros, algo que está hoy día en pérdida frente a todo lo que es, digamos, estos nuevos conceptos de internacionalización de las culturas, que tienen elementos de provecho, pero también hay que tener cuidado, porque lo que estamos internacionalizando son objetos, ¿no? Son bienes de consumo, y nos cuesta mucho ir en mayor profundidad, ¿no? Que también intercambiemos nuestras culturas, ¿no? Que nos enriquezcamos desde otras culturas. Cuando recibimos objetos, recibimos palabras indiferentes que los designan también. No sabemos, ¿no? Toda la dificultad de esa cultura para lograr esa palabra, ¿no? Eso se pierde. Una última pregunta. Se pierde el contacto, ¿no? ¿Y Francisco Bruñoli mira con optimismo o lo mira con pesimismo? A ver, vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Yo creo, digamos, que Chile tiene muchas dificultades culturales, ¿no? Enormes, ¿no? Que aquí es muy difícil el trabajo en la cultura, pero yo he optado por permanecer en este país, porque considero que eso es un desafío. Y si eso se considera optimismo, soy optimista. Un abuso, una última, disculpe, ahora sé que es última, pero una de las cosas que usted ha dicho y que yo le he escuchado es que si se enseñara mejor el arte, con toda seguridad tendríamos estudiantes más innovadores. Me gusta, ya lo explicó al comienzo de nuestra conversación, sí, pero por favor cierre con esa reflexión. Sí, y lo volví a repetir esto en un encuentro que tuvimos con tanto el ministro de Educación como el ministro de Cultura en el GAM, ¿no? Justamente el juego de las combinatorias, de otras posibilidades de las cosas, la capacidad de preguntarnos, eso es el arte, ¿no? ¿Por qué esto no podría ser, no lo podríamos pensar de otra manera? ¿Por qué no lo podríamos decir de otra manera? ¿Por qué introducir un poco el juego en esto? Aceptar al otro como lo hace. Desde luego, y jugar con el otro, es decir, eso es importante, ¿no? Hemos tenido el privilegio de escuchar las ideas de Francisco Bruñoli, a quien le agradezco muy sinceramente su presencia, su humildad y su generosidad. Gracias por la invitación.